de datos es un ítem bastante peculiar porque va hacia una habilidad como avanzada, ¿ya? La habilidad que tiene este tipo de preguntas, no volvió a cambiar el color, es la habilidad de evaluar, ¿ya? Aquí uno está haciendo la habilidad de evaluar. ¿Qué significa evaluar? O sea, significa que es una habilidad superior, por lo tanto yo ya tengo que conocer, tengo que saber aplicar y por lo tanto yo tengo que discernir si es que cierta información me sirve o no, ¿ya? Y eso ya es una habilidad superior. Entonces, por eso es que evaluar viene siendo una habilidad mayor y por ende son preguntas más difíciles, ¿ya? Lo que pasa es que la dificultad no tiene que estar en cómo yo puedo responder la pregunta, si es el tema. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a explicar es cómo responder el método. O sea, cómo hago que esta pregunta la pueda abordar siempre. O sea, porque se supone que yo ya sé y yo ya sé aplicar. Entonces, la idea es que el tipo de pregunta no sea un problema. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer la pregunta 1. ¿Ya? Dice, sea m esta expresión, o sea, m igual a esto, ¿ya? Y se puede determinar que m es racional si se sabe qué, ¿ya? Entonces, me dan una información adicional y otra información adicional, ¿ya? Y yo tengo que poder afirmar que m es racional si es que si es que yo agrego alguna de esas informaciones. Y eso se tiene que hacer en orden. Y eso es lo que uno tiene que tener como eh, bien claro, que esto es como un orden, ¿ya? Entonces, primer dato, y este es el primer tip. Usted tiene que tratar de sacar toda la información posible del enunciado. O sea, de esta parte de acá. Toda la información posible que usted pueda sacar eh, del enunciado, tiene que hacerlo. Eso es lo primero. Buenas tardes, Seba. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos desarrollar esto. Por ejemplo, M, o lo escribí mal, creo, no sé. M desarrolla el binomio al cuadrado, entonces uno sabe que es el primero al cuadrado, o sea, a cuadrado, más el doble del primero, 2a por el segundo, entonces 2a más b, o sea, me queda m es igual a cuadrado más 2ab más el segundo al cuadrado, entonces me queda b cuadrado, ¿ya? Eso olvídenlo. Y después dice menos b por 2a, entonces me queda menos 2ab y menos b por b me queda menos b cuadrado. ¿Qué significa eso? Que puedo tachar acá y me queda que m es igual a cuadrado, ¿ya? Entonces, fíjense que sacamos una información importante. En vez de que m sea toda esa expresión y uno se enreda un poco, uno sabe que m solamente es a cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, uno ya podría intuir algo. Por ejemplo, si a es racional, entonces me queda así. M, aquí vamos a ocupar la información 1, m, ¿ya? Es igual a un a por a. Eso es a cuadrado, ¿no es cierto? O sea, racional por racional. Yo sé que un racional por un racional siempre es racional. ¿Ya? Esa es una propiedad de los racionales. ¿Sí? Del conjunto de los racionales. Entonces significa que la uno por sí, o sea, la uno me sirve. ¿Ya? Como dice el meme, me sirve. ¿Ya? O sea, la uno me sirve. ¿Qué significa eso? Que podemos empezar a tachar. ¿Ya? Si la uno me sirve, yo tacho la B, porque la 2 por sí sola significa que la información 2 es la que me sirve y la uno no, ¿ya? Ambas juntas significa que necesito la uno y la 2 necesariamente, pero como podemos ver, solamente puedo con la uno, entonces también voy a tachar. Después dice, cada una por sí sola. Ah, eso me dice que necesito saber la A, ¿no es cierto? Necesito saber la uno y necesito saber, o sea, con la información de la uno puedo saber y con la información de la 2 puedo saber. ¿Ya? Entonces la voy a dejar pendiente porque tengo que verificar con la información 2. Y la S dice se requiere información adicional. No, porque yo ya sé que con saber que A es racional, yo ya lo puedo sacar. Entonces, tacho. O sea, si es que con la información 1 puedo, significa que ya puedo tachar tres alternativas y quedo entre la A y la D al tiro. ¿Ya? Eso es uno. Entonces después me olvido de la información 1 y compruebo con la información 2. B racional. ¿Ya? Si B es racional, ahí no me sirve de mucho porque al final uno sabe que A, o sea, M está en términos de A. O sea, si B es racional o irracional, me importa, me da lo mismo, la verdad, ¿ya? Porque M es igual a cuadrado. Entonces, si es racional, bueno, eh, no me importa porque
yo lo que me interesa es saber si que el A es racional, porque como vimos, M es igual a A cuadrado. Entonces, esta información no me aporta nada, ¿ya? Como no me aporta nada, significa que no la puedo responder con la 2 y tacho la D, por lo tanto sería la A, ¿ya? O sea, sería solamente la A, con la información de la 1. Entonces, ese es el orden, ¿ya? Uno tiene que hacer la 1 primero, después verificar con la 2 y después vamos viendo otro ejercicio, ¿ya? Pero ese es el orden. Vayamos con la siguiente. Dice, en una urna hay 30 bolitas, ¿ya? De colores verde y azul. Se puede saber la cantidad de bolitas verdes si se sabe qué. Bueno, entonces aquí empezamos a comprobar. Primero sacamos la información del enunciado. Hay 30 bolitas entre verdes y azules, ¿ya? Entre verdes y azules. Entonces vamos a decir que 30 es igual entre las verdes más azules, ¿ya? Esa ecuación sale directo del enunciado. Y no puedo saber nada más, ¿ya? Eso es lo único que dice el enunciado. Ya, entonces ya hice el primer paso, que es sacar la información del enunciado. Entonces ahora comenzamos a comprobar. La información 1. Dice, si se agregan 2 bolitas azules, ya, sigue habiendo más bolitas verdes. Si se agregan 2 bolitas azules, podría ser así como... ¿Cómo podría ser eso? Como... Si agrego 2, me quedan 32 bolitas, ¿no es cierto? Yo sé que sería verde más azules más 2 azules, ¿no es cierto? Una cosa así. O sea, ni siquiera sé cómo agregar los 2 azules, ¿ya? Entonces, porque esta es la cantidad total de azules. Entonces, está difícil, ¿ya? Está difícil crear esa información y es difícil saber como cuántas azules hay más que... o sea, si se agregan 2 bolitas azules, sigue habiendo más verdes. O sea, no se sabe cuántas verdes más hay que azules. Entonces, no puedo hacer una relación, ¿ya? No puedo hacer una relación directa. Entonces no puedo traer más información, esa es la verdad. O sea, como que quedo corto, ¿ya? Entonces con la 1 no se puede. Si no se puede con la 1 por sí sola, yo tacho acá, ¿ya? Ahora tacho la A. La B tengo que comprobar. Ambas juntas, no lo sé, porque yo no sé ambas juntas. Porque, por ejemplo, con la 1 no lo sé. Quizás con la 2 por sí sola tampoco lo sepa. Entonces tengo que mezclar las dos informaciones, ¿ya? Entonces la C todavía la mantengo. La D si la descarto, ¿ya? Cada una por sí sola, ¿no es cierto? Uno o dos, ¿ya? Que tiene que ser uno o dos, ¿ya? Y eso lo descarto porque como la uno ya no se puede hacer por sí sola, entonces ya se descarta. Y se requiere información adicional, todavía no la descarto porque puede que ni mezclando la 1 ni la 2 pueda responder, ¿ya? Entonces vamos con la 2. Dice, en la una las bolitas verdes son el doble de las azules. Eso sí lo puedo escribir. ¿Qué significa? Las bolitas verdes son el doble de las azules. Ya, o sea, ya sabíamos que verde, o sea, sabemos que ahora verdes son más, pero es el doble, ¿ya? O sea, si por acá tengo las verdes y por acá tengo las azules, ¿ya? Para que estos sean iguales, dice, las verdes son el doble de las azules. Para que sean iguales, ¿no es cierto? Vamos a tener que hacer lo siguiente. Que el doble de azules, ¿no es cierto? Va a ser igual a las verdes. Entonces, ahí tengo la igualdad lista, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos hacer algo bastante sencillo, que es mezclar la información del enunciado con la información del 2, y ahí uno puede responder, porque dice 30 es igual a V vale 2z, entonces reemplazo esto V que está acá, ya, por 2z más z, y me queda 3z. Significa que si divido, o sea, 30 es igual a 3z, si multiplico por un tercio, me queda que 10 es igual a z. O sea, yo ya sé cuántas bolitas azules hay, que son 10. Si son 10, por lo tanto 20 van a ser verdes, ¿ya? Y ahí yo ya sé cuántas bolitas verdes son. Entonces con la 2 sí se puede, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Solamente con la información 2 pude, ¿ya? Entonces, ya no requiere información adicional, tacho la E. La C dice ambas juntas, no necesito ambas juntas porque solamente pude con la B, ¿ya? O sea, solamente pude con la 2. Entonces significa que la respuesta correcta es la B, ¿ya? No sé si hay dudas con eso, ¿ya? Pero es siempre el mismo orden. Este tipo de preguntas siempre tiene el mismo orden. Entonces, vamos a la siguiente. Dice,
en la igualdad que está acá son S, ya, acá, son ST y K perteneciente a los números enteros. Entonces, es posible asegurar que S es impar si se sabe que. Bueno, yo quiero asegurar que S es impar, ¿ya? Entonces, voy a hacer de nuevo el despeje. Por ejemplo, acá puedo decir que S es igual a 2T por K más K más T, ¿ya? Porque sumé T en la igualdad. Entonces, ahí me quedó que eso es esto. Porque ahí yo sumé T a ambos lados. Entonces me queda el S solo y el T al otro lado, ¿ya? Entonces, tengo que S vale eso, ¿ya? Y yo quiero saber que S es impar. Por lo tanto, yo voy a hacer algo importante. Que yo sé que S es igual a 2 por T por K más T. Y si se fijan esto, es par, ¿ya? Porque 2 por cualquier número entero, que T cae entero, 2 por un número entero me da un número par, ¿ya? Y si es par, significa que tengo otra estructura. Par más algo, ¿ya? Pongamos más algo, que es esto, ¿ya? Para que P más algo sea impar, ¿ya? Significa que algo es impar. Entonces yo tengo harta información ahí. Yo quiero que K más T sea impar, ¿sí? Pero si yo sé que T es impar, ¿ya? Con la información 1, vamos con la información 1. Entonces yo quiero que K más T sea impar. Si yo sé que T es impar, bueno, K podría ser impar, ¿ya? Entonces me queda impar más impar, me daría par, y no me sirve, ¿ya? No me sirve. Entonces significa que la 1 por sí sola no puede ser. Entonces descarto la A y descarto la D. Cada una por sí sola, ¿ya? Bueno, ahí el 1 o 2, ¿ya? Entonces, ocurre que ahora tengo que ir con la información 2 sola, ¿ya? K es par. Bueno, K más T, me queda que esto es par, más T yo no sé qué vale, ¿ya? Entonces podría ser par como impar. Si fuera par, me queda par más par, par. Y no me sirve, ¿ya? Entonces, con saber que K es par por sí solo, tampoco me sirve, ¿ya? Entonces significa que la B por sí sola no es, ¿ya? Y quedo entre la disyuntiva de si es ambas juntas, o sea, si mezclo las dos informaciones, logro responder, o si requiero información adicional, ¿ya? Entonces voy acá y digo 1 y 2. Entonces fíjense que este ya es el último paso, ¿ya? Porque podríamos decir así, enunciado, o sea, saco información de enunciado, verifico con 1, verifico con 2 y después verifico con 1 y 2, ¿ya? Eso así como podría ser como generalizado. Entonces, si verifico con 1 y 2, yo quiero que K más T sea impar, ¿ya? Pero T me dice que es impar y K es par. Y yo sé que par más impar es impar. Entonces, verifica lo que yo quiero. Entonces es la C y descarto la E, ¿ya? No sé si hay duda hasta aquí. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Porque es como entender la lógica de cómo responder este tipo de preguntas es como fundamental. Como la clave. Porque al final, ¿qué se podría decir? Que la dificultad debería estar en el cómo evalúo y no en cómo, si entiendo o no que cómo me lo están preguntando. ¿Ya? Es como eso. ¿No? Vale, cabros. Y cabros. Entonces, vamos con la pregunta 4. ¿Ya? Dice, A es el 20% de B y B es el 10% de C. Se puede determinar el valor de A si se sabe. Y ahí está la 1 y la 2, ¿ya? Entonces sacamos toda la información del enunciado. Entonces uno dice así, A es el 20%. Entonces uno dice A, y acá va a poner porcentaje, es el 20% de B, ¿ya? Entonces B es el 100%.
Y ahí uno puede hacer la relación con la regla de 3. ¿Ya? Digo A por 100 me queda 100A. Y 20 por B me quedaría 20B. ¿Ya? Entonces me quedaría tachando un 0 con un 0, me queda 10A es igual a B. Y con eso tengo una información. ¿Ya? Por otra parte, sé que B es el 10%, ¿ya? Acá estamos buscando porcentaje de C. Entonces C es el 100%. De nuevo, multiplico cruzado, B por 100, me queda 100B, ¿ya? Y me queda igual a 10C. Entonces simplifico por 10 y me queda que 10B es igual a C. ¿Ya? ¿Está bien o no? No, acá me equivoqué, es 2B. Es 2B. Todo bien. Vale, venga. Ahí había un pequeño detalle que era 2B, ¿no es cierto? Porque simplifiqué los ceros, entonces me queda el 2. Entonces 10A es igual a 2B, ¿ya? Y por acá me queda que 10B igual a C. Ahí sí, ahí estamos perfectos. Entonces, tengo toda la información que yo necesito, ¿ya? Fíjense que si yo sé, ya empezamos con 1. Si yo sé que B vale 15, ¿ya? Puedo saber al tiro cuánto vale A, porque eso es lo que me preguntaban. ¿Cuál es el valor de A? ¿Ya? Entonces me queda que 10A es igual a 2 veces B, pero B vale 15. Por lo tanto, 2 por 15 me quedaría así. 10A es igual a 30. ¿Ya? Entonces A vale 3. Perfecto, lo puedo sacar. Entonces, una por sí sola la mantengo, dos por sí sola la descarto, ¿ya? Ambas juntas las descarto, porque recuerden que esto es con la menor información. Entonces, si ya la puedo responder con la 1, ya no es necesario que mezclen las dos cosas a la vez, ¿ya? Y se requiere información adicional, también la descarto porque ya pude responder. Entonces, ahora tendría que ver si puedo responder con la 2, ¿ya? Entonces, con la 2 dice así: tengo que 10B es igual a C, ¿ya? No está el A, pareciera que no, ¿ya? Como que uno dice 10B igual a C, pero yo quiero A, o sea, ¿qué hago con el A? Y uno tiene que mirar bien la información del enunciado, porque la primera parte sí me da una relación entre el B, ¿ya? Y el A. Entonces, fíjense que aquí dice que 10A es igual a B. Entonces voy a agregarlo acá, porque esta es formación del enunciado, ¿ya? Dice 10B igual a C y 10A es igual a 2B. Entonces, hacemos lo siguiente. 10B es igual a C y simplificamos por 2, ¿ya? Me queda 1. Simplificamos por 2, me queda 5. Entonces me queda que 10B es igual a C y 5A es igual a B. Perfecto, entonces ¿qué significa eso? Que este valor de B, que vale 5A, lo puedo reemplazar en la otra ecuación. O sea, 10B, pero yo sé que B vale 5A. Entonces me queda 10 por 5A es igual a C. ¿Ya? Entonces me queda 50A es igual a C. Y ahora reemplazo la información de la 2 que dice que C vale 150. Entonces digo, entonces 50A es igual a 150. Si divido por 50 me queda 1. Entonces 1 es igual, 150 dividido por 50 me queda 3. Entonces vuelvo a responder. ¿Qué significa eso? Que la 1 por sí sola no, porque acabo de ver que la 2 por sí sola también puedo. Entonces aquí yo marco la D, que es cada una por sí sola. Eso quiere decir que es 1 o 2. Con cualquiera de las dos puedo responder, ¿ya? No sé si queda claro este ejercicio, pero por eso que siempre tiene que ser bien ordenado. Tiene que ser, respondo, verifico, saco toda la información del enunciado, verifico con 1, verifico con 2, y si no pude hacerlo con el 1 o con el 2, ¿ya? Porque ahí podría marcar A, B o D, ¿ya? Ahí paso a verificar con 1 y 2, ¿ya? O sea, lo último que hago es mezclar
las dos informaciones. Eso es lo último que tengo que hacer, mezclar las dos informaciones. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿O no? Ya, y por último, vamos a hacer una pregunta 5 de ejemplo. ¿Ya? Y dice así. Dice, para la función cuadrática, ¿ya? F de x igual a ax cuadrado más bx más c con dominio en R. Dice, se puede determinar que la gráfica de f intersecta el eje x si se sabe que. ¿Ya? Entonces, no me da mucha información. Me dice que esta es la función cuadrática, o sea, una función cuadrática general, ¿ya? Con dominio en R. O sea, lo único que sé con eso es que es una parábola completa, ¿ya? Yo sé que la parábola es completa porque está en dominio en R, ¿ya? Si el dominio fuera más pequeño, no sería la parábola completa, pero ahora es la parábola completa, ¿ya? O sea, toda función cuadrática, por eso que aquí la pregunta no tiene que estar, la pregunta son avanzadas porque uno tiene que saber que por ejemplo, la función cuadrática es una parábola, que yo sé cuál es el vértice, yo sé el recorrido, yo sé todo de la función cuadrática, se supone. Si el problema está en si yo puedo discernir o no lo que me están diciendo, o sea, si puedo afirmar o no lo que me están diciendo, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, no me hizo mucha información. Lo único que me dicen es que hay una función cuadrática f, por lo tanto la gráfica es una parábola, ¿ya? Puede ser así, porque recuerden que si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿ya? Depende del valor del A, ¿sí? O sea, si el A es positivo, tenemos esto de acá, y si el A es negativo, tenemos eso hacia abajo, ¿ya? Eso es lo único que sabemos. Y nada más. Entonces hay que empezar a ver qué nos dice la información 1. La información 1 dice que menos b dividido por 2a es mayor que 0. ¿Ya? Si es mayor que 0, me está diciendo que ese número es positivo. Y si es positivo, bueno, alguna información puedo sacar. Entonces tengo que recordar qué es esto. Esto es el x del vértice. ¿Ya? Recuerden que cada parábola, mirando acá arriba, ¿no es cierto? De los dibujitos de parábola que hice, cada parábola tiene un vértice. ¿Ya? El vértice, ¿qué significa? Que es como un punto donde la parábola hace así como voy bajando y después empiezo a subir, o voy subiendo y después empiezo a bajar, ¿ya? Eso es el vértice. Entonces el vértice también es como el punto menor, o sea, como el punto más bajo o el punto más alto de la parábola, ¿ya? Entonces ese es el vértice. Entonces yo sé que el vértice es así, menos b dividido por 2a, coma, lo que yo reemplace, eso es la función, ¿ya? Así es la estructura. Entonces, yo sé que el vértice de la parábola es positivo. Eso me dijeron, ¿ya? ¿Qué significa eso? No mucho, porque fíjense que podríamos tener los siguientes casos. Este es el eje Y, el eje X, ¿ya? Y me dicen que el eje de la... O sea, que el vértice... De hecho, el eje también me están diciendo que pasa por un X positivo, ¿ya? O el X y podría dar positivo. ¿A qué te refieres, Benja? Entonces, lo único que sabemos es que el X del vértice, ¿ya? Es positivo. Ah, ya. Que el X como ahí. Claro. Entonces, lo único que sabemos es que este es positivo. Claro. Y este de acá, por ejemplo, el Y, podría dar positivo, podría dar negativo, porque dependiendo de cómo sea la función. Yo no tengo idea. Porque lo único que sé es que está por acá. O sea, podría estar, por ejemplo, el vértice aquí perfectamente. Vamos a escribir vértice. Pero podría estar el vértice acá abajo también. ¿Ya? Lo único que sabemos es que está a la derecha del eje Y, porque es la parte positiva de los X, ¿ya? Eso es lo único que sabemos. Y basta, o sea, hasta ahí llegó. Eso me dice la información 1, ¿ya? Entonces, la 1 por sí sola no puedo, ¿ya? Y por lo tanto, cada una por sí sola, o 1 o 2, ¿no es cierto?
tampoco puedo, entonces la tacho, ¿ya? Eh, entonces la uno falló, ¿ya? Veamos la 2. La 2 dice que C menor que cero. El C es el término libre y me dice la intersección con el eje X, ¿ya? Pero, de nuevo, la 2 por sí sola no me dice nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque... Ah, recuerden que estaba viendo la intersección con el eje X. Claro, igual al I, ¿no es cierto? O sea, entonces, el C, ¿dónde intersecta? En el I, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el C dice que es menor que cero, entonces podría estar acá, ¿no es cierto? Pero fíjense que podría hacer esto. Podría hacer que la parábola, claro, intersecta aquí, pero haga esto, por ejemplo, hacia abajo, ¿ya? O puede que haga esto así como hacia abajo también, por decir algo, ¿ya? No sé si hay otra manera de que no funcione. Mm, no, porque si es cóncavo hacia arriba, es seguro que intersecta, ¿no es cierto? Al eje X. Entonces, no. Pero si ocurre esto, falla. Entonces, no puedo asegurar que intersecte al eje X. ¿Ya? Entonces, falla. ¿Ya? Y con esto terminamos. Que si me... Ah, ya. Entonces la 2 por sí sola no me sirve. Tacho. Y estoy entre la C y la E. Entonces, si mezclo la 1 y la 2, ahí uno puede darse cuenta que falla. Que necesito más información. Porque si yo coloco el vértice por acá, por ejemplo, ahí, ¿ya? Cumplo la condición 1 y coloco el C por acá, ¿no es cierto? Hago la parábola, no sé si lo alcanzan a ver. Ah, creo que lo tapa mi fotito. Lo voy a hacer más acá, ¿ya? Voy a aplicar borrador, que no me gusta. Se me olvida que está mi foto. Uy, que esto no. Puntero Lancer, pluma. Ya, entonces acá me queda así. Que el vértice estaba acá y el C estaba acá, ¿ya? Entonces significa que puedo tener la parábola así. Bueno, más bonita, ¿ya? Entonces puedo tener la parábola ahí. Pero podría ser que el vértice esté acá, ¿ya? Y fuera así. Entonces, al tener dos opciones, en una donde sí puede intersectar el eje X y una donde no lo haga, no lo puedo asegurar. O sea, yo no puedo determinar que la gráfica de f intersecta el eje X, ¿ya? Juntando las dos informaciones. Entonces, por lo tanto, descarto la C y en este caso sería la E, ¿ya? La E sería la correcta. Yo necesito más información. O sea, no, con lo que me dicen no puedo responder. Entonces, así son los ejercicios de suficiencia de datos, ¿ya? Yo creo que lo podemos resumir en eso. Que hay que sacar toda la información del enunciado, comprobamos uno, comprobamos dos, y en el último caso se mezclan las informaciones. Si es que no se pudo con una o no se pudo con dos, ¿ya? Ahí yo recién mezclo uno y dos, ¿ya? Ese es el resumen del método para resolver este tipo de ejercicio.